Now the next bardo is about focused attention or mental stability. Vale, pues el siguiente bardo es sobre la atención But maybe first we do centralizada. some sitting. We'll start with the Guru Yoga of the White Hour. O la estabilidad mental, pero primero quizá podamos hacer un poco de práctica sentados de la And I just Guru Yoga briefly introduce this practice again. El Guru Yoga de la blanca, y brevemente voy a introducir esta práctica de nuevo. When we are completely immersed in thinking about our experience, cuando estamos completamente insertos en pensar en nuestra experiencia, using the usual tools of comparing and contrasting, utilizando las herramientas habituales de comparar y de contrastar and problem solving, y resolver problemas, we try to think our way through something. intentamos resolver el problema a base de But pensar. this cannot work Pero in terms of liberation. Pero esto no funciona así, no puede funcionar en términos de liberación, en lo que respecta a la liberación. Because if you rely on thought, you're thinking about something and you're reinforcing the separation of this from that. Porque si tú confías en los pensamientos, tú estás separando cosas. Entonces tú estás separando esto de aquello. You could say that we use thinking in a kind of homeopathic way. Y podemos decir que se utiliza el pensamiento de una manera homeopática. That is to say, we want the dosage to be very, very, very small. Es decir, queremos que la dosis sea muy, muy, muy pequeña. So that the thought is there, but without any of the energy that we usually give it through our belief in it. Es decir, ahí está el pensamiento, pero sin ninguna de la energía que normalmente utilizamos al creer en ella, en ello. So we use a very simple structure, which of course involves some degree of thought, to open ourselves to awareness which is discontinuous with consciousness. Entonces utilizamos la estructura habitual que está centrada en el pensamiento, pero la utilizamos para meternos en la presencia, en esa estructura discontinua de pensamiento que está There are inserta en la many presencia. ways in which these connections can be described. All of them are gestures, because the truth of the situation cannot be described simply in language. Y hay muchas maneras en las que estas conexiones se pueden describir, pero todas ellas pues son no pueden describir exactamente lo que es. So we might say that just as the reflection is in the mirror, entonces se podría decir que exactamente igual que el reflejo está en el espejo, so consciousness is in awareness. La conciencia está en la presencia. Awareness is the basic illumination of everything. La presencia es la iluminación básica de todo. But within duality, what is illuminated grabs the attention of the subjective ego. Pero dentro de la dualidad, lo que se ilumina atrapa la atención del ego. So, for example, I want to think about awareness. I want to make sure I understand it. Entonces, por ejemplo, yo quiero pensar sobre la presencia, yo quiero entenderla.
That kind of sentence makes sense Ese tipo de oración pues tiene sentido within the logic of language. dentro de la lógica del lenguaje. I want to know how to get to the post office. I want to know how to get to my awareness. Yo quiero saber cómo llegar a la oficina de correos, yo quiero saber cómo llegar a mi presencia. But awareness is not in the world in the way that the post office is. Pero la presencia no está en el mundo a la manera de una oficina de correos. This world is a theater of duality. Este mundo es un teatro de dualidad. These are my hands. This is my nose. Estas son mis manos, esta es mi nariz. And I know how to get to the post office. Y yo sé cómo llegar a la oficina de correos. I identify entities and work out my relationship to them. Yo identifico entidades y yo sé cómo manejar mi relación con ellas. This is the intelligence or logic of duality. Esta es la inteligencia o la lógica de la dualidad. But from the point of view of awareness, it is false and a delusion. Pero desde el punto de vista de la presencia, esto es falso y un engaño. Awareness is not somewhere. La presencia no está en algún lugar. It's not hidden because you can put it somewhere. No es que esté oculta porque tú puedes colocarla en algún lugar. It is everywhere. Está en todos lados. But simultaneously, it is nowhere because it is not a thing which can be located anywhere. Pero simultáneamente no está en ningún lugar porque no es una cosa que se pueda colocar en un lugar. It is beyond thought. Está más allá del pensamiento. The methods of thinking, using thinking as a tool for clarification, cannot bring you to awareness. Los métodos de pensamiento, utilizando el pensamiento como una herramienta de clarificación, no te pueden llevar hacia la presencia. So, to give you another example, I want to examine what's in my hand. Por ejemplo, por dar otro ejemplo, yo quiero examinar qué es lo que hay en mi mano. In my hand, I can't show it very clearly, but I have the watch and my pen. En mi mano, no puedo mostrarlo muy claramente, pero en mi mano tengo el reloj y un bolígrafo. So I can look at the time, I can look at how much ink is in the pen. Entonces yo puedo mirar la hora, puedo ver cuánta tinta hay en el bolígrafo. But while these are in my hand, I can't see my hand. Pero mientras yo veo lo que está en mi mano, yo no puedo ver mi mano. I have to put down the content of my hand in order to see my hand. Tengo que soltar el contenido de mi mano para poder ver mi mente. Perdón, mi mano. So it's the same with the mind. Y entonces es lo mismo con la mente. As long as we are committed to the content of the mind, to trying to work out the meaning of the ever-changing patterns of the content of the mind itself is not clearly visible. Mientras estemos comprometidos con el contenido de nuestra mente, con los patrones siempre cambiantes de ese contenido de la mente, pues la mente en sí no está visible claramente. So we need to let go of what we are holding on to. Y entonces necesitamos dejar ir aquello a lo que nos So aferramos. this is the function of the Guru Yoga. Y esa es la función del Guru Yoga. We have busy lives, Tenemos vidas atareadas, which means we carry tensions and stress in our body. We have many words ready to pour out of us, many thoughts, feelings, sensations. es decir, llevamos muchas tensiones en nuestros cuerpos y tenemos muchas palabras que queremos que salgan de nuestra voz.
And this all seems like me. Y todo esto parece que soy yo. We are caught up in the patterns of our life. Nos atrapamos en los patrones de nuestra vida. Somos atrapados en esos They are patrones. important in terms of the relative truth of duality. I'm here talking with you. Son importantes en términos de la verdad relativa, de la verdad dualista convencional. Yo estoy aquí hablándoos a vosotros. But all of that, which is the currency of being in the world, which is useful and helpful in terms of relating to other people, Pero todo eso que es útil en términos de la moneda del mundo, en términos de las relaciones del mundo, de estar con otras personas en el mundo, is simultaneously an obscuration in terms of opening to our open awareness. simultáneamente es un oscurecimiento en términos de abrirnos a nuestra presencia abierta. So this is why we do the Guru Yoga. Y por eso es por lo que hacemos el Guru Yoga. It is a practice of disidentification, Es una práctica de desidentificación, of letting go, de dejar ir, of not compounding, not building, not constructing, de no construir, no juntar unas cosas con otras, because we want to open ourselves to the intrinsic. porque queremos abrirnos a lo intrínseco. The intrinsic indicates that which is already here, which is here by itself. It doesn't have to be made or produced in any way. Intrínseco en el sentido de que aquello que ya está aquí es algo que no tenemos que producir ni fabricar de ninguna manera. So we sit in a comfortable position with the skeleton carrying our weight. Entonces nos sentamos en una postura cómoda, permitiendo que nuestro esqueleto soporte nuestro peso. And we imagining the space in front of us, the letter R, Y which represents primordial purity. entonces imaginamos en el espacio delante de nosotros la letra A, que significa la pureza primordial. It's white in color. Es blanca, You es de can color use the blanco. Tibetan form or like a capital A. Se puede utilizar en su forma tibetana o como una A mayúscula. And around it, we have the five colors which express the potential of emptiness. Y alrededor de ella White, tenemos, red, blue, yellow, and green. alrededor de ella tenemos los 5 colores que representan las 5 potencialidades, las 5 sabidurías, de rojo, azul, verde, It's like amarillo. we talk of appearance and emptiness. Entonces es como si estuviésemos hablando de apariencia y vacuidad. Or from the Heart Sutra, form is emptiness, emptiness is form. O, The colors around the white letter R, they are like the form, and the R is like the emptiness. o como en el Sutra del Corazón, forma es vacuidad, vacuidad es forma. Los colores alrededor de la A son la forma y la A blanca es la vacuidad. So we are focusing on the non-duality of openness and manifestation. Y entonces nos centramos en la no dualidad de la apertura y la manifestación. So these rays of colored light, it's as if they are manifesting, they are expressing out into the space of emptiness. Y entonces estos rayos de luces de colores es como si estuviesen manifestándose, estuviesen apareciendo en la vacuidad. And then we make the sound of ah 3 times.
Y entonces hacemos el sonido de la A 3 veces. And the thing about the is we start but then the sound fades away. Y lo que tiene la A es que empezamos todos diciendo ah, pero luego el sonido se desvanece. So if we allow the sound to be a long, slow sound, we feel the formation of dissolving into silence. Y entonces, si permitimos que salga una A larga, sentimos la disolución de ese sonido en la vacuidad. And this is our experience in life. If you're walking along the street and you see a tree, as you get closer to it, it becomes tree, and then you walk past it, tree, Y fades esa, away. y esa es nuestra realidad cuando vamos en la vida. Si vamos andando por la calle y vemos un árbol, nosotros vemos árbol y entonces a medida que pasamos de él ya se convierte en árbol. Appearing and vanishing, like the waves in the ocean. This Ah, is experience all the time. apareciendo y desvaneciéndose, apareciendo y desvaneciéndose, como las olas en el océano. Es nuestra experiencia todo el rato. When we grasp at something, we never catch the actual concrete phenomena. We Cuando catch nosotros, our concept of the phenomena. cuando nosotros nos aferramos a algo, nunca atrapamos el fenómeno real, concreto. Lo que atrapamos es nuestro concepto sobre ese fenómeno. Which is strange, Lo que es bastante raro, es because you extraño. would think the concrete phenomena, it's there. Porque tú puedes pensar, es que el fenómeno concreto está ahí. So if you walk up to a tree, Ya, entonces, si tú vas andando hacia un árbol, you could close your eyes and rub your nose on the bark of the tree. tú puedes cerrar tus ojos y frotar tu nariz en la corteza del árbol. Something is there, Ahí ya hay algo. but what is it? ¿Pero qué es? Your eyes are closed. Smooth bark, then not an oak tree. Tú cierras los ojos y entonces tú ves que la corteza es suave y dices, bueno, pues no es un That's a roble. concept. Pues eso es un concepto. What is this thing that your nose is touching? ¿Qué es esto que tu nariz está tocando? Some sensation, Una sensación which is vanishing. que se desvanece. As your nose is moving across the bark, the sensation is arising and passing. Cuando a medida que tu nariz pasa toca por la corteza, pues la This sensación surge y tree, pasa, surge y big, pasa. strong tree, you can't catch. Pero el árbol, este árbol fuerte y grande, no puedes atraparlo. We say big tree, we say strong tree. Nosotros decimos árbol grande, decimos árbol These fuerte. are concepts. Estos son conceptos. Nose on this thing, which is somehow a vanishing thing, La nariz sobre esta cosa que de alguna manera es una cosa que se desvanece, strange. extraño. What we grasp is ideas. Lo que nos aferramos son ideas. So when we make this sound of three times, we're releasing this intoxication with the ideas of things by just entering into sound itself as it dissolves. Entonces, cuando nosotros decimos este sonido 3 veces, nosotros estamos liberando, soltando nuestra intoxicación con los conceptos y las ideas y permitiendo que se desvanezca con el sonido. Concepts are generally linguistically formulated, Los conceptos generalmente están formulados lingüísticamente, but they are
sound expressed. pero se expresan a través del sonido. The communication which we have directly between each other is variations on the wind. La comunicación que tenemos a través de ellos en realidad son variaciones en el aire Self-dissolving. que se disuelven por sí mismas. You can't catch it, No puedes atraparlas, but you can catch the semantic content, pero puedes atrapar el contenido semántico, which is nothing at all except what you believe it to be. que no es nada en absoluto excepto aquello que tú creas que es. So this is something you have to investigate for yourself. Entonces esto es algo que tienes que investigar por ti mismo. What do I catch when I catch something? ¿Qué es lo que atrapo cuando atrapo algo? I'm holding the pen in my hand. Sostengo el boli en mi mano. Have I caught the pen He, or my idea of the pen? he atrapado el bolígrafo o mi idea del bolígrafo. Does the pen exist apart from the idea of the pen? ¿Existe el bolígrafo separado de la idea del bolígrafo? This is not a kind of mental arithmetic problem. Esto no es una especie de problema mental This is a aritmético. problem of trying to see how you cheat yourself. Es una manera de intentar ver cómo tú te You don't engañas trust a the ti mismo. senses, you trust the concept. En el que tú te estafas, porque And the tú no danger with the te, concept is it seems to continue across time. tú no confías en ti mismo, sino que confías en tus conceptos. Y el problema con los conceptos es que parece que permanecen a lo largo del tiempo. So phenomena are clearly only here and now. Entonces los fenómenos claramente solo están aquí y There's ahora. just this, always Entonces moving and changing. Entonces es solo esto y solo esto, siempre moviéndose, cambiando. But I've now lifted up my pen again. Pero yo ahora he vuelto a levantar mi bolígrafo. It's the same pen. Es el mismo bolígrafo. Is that true? ¿Es verdad? What is the basis for saying it's the same pen? ¿Cuál es la base de decir que es el mismo bolígrafo? Well, it looks the same, and I've held it before, and it's my pen. Bueno, pues parece igual y yo ya lo he cogido antes y es mi bolígrafo. That is a string of concepts. Eso es una cadena de ¿qué? Conceptos. If I wrap this whatever with concepts, I can make it enduring. Si yo envuelvo esto con conceptos, pues puedo convertirlo en algo duradero. But in its immediacy, it's just this. Pero en su inmediatez es simplemente esto. And then next moment, it's just this. Y entonces el But- siguiente momento es solo esto. But is that the same justice or another justice? Pero ¿es el mismo simplemente esto o otro simplemente esto? You have to compare them and contrast them. Tienes que compararlos y contrastarlos. So, the red pen is in my left hand, the black pen is in my right hand. Entonces, el bolígrafo rojo está en mi mano izquierda, el bolígrafo negro está en mi mano derecha. Red and black. Rojo y blanco y negro. This moment's black pen El bolígrafo negro de En- este momento the next moment black pen. y el bolígrafo negro del siguiente momento, Well, this moment pen, this, you see. pues el bolígrafo de este momento, tú lo ves. That moment's pen, where is it? Y el bolígrafo de ese otro momento, ¿dónde está?
You can't have this moment pen and that moment pen in the same moment. No puedes tener el bolígrafo de este momento y el bolígrafo del otro momento a la vez, en el mismo momento. But you think you can. Pero tú crees que puedes. Because we live in the three times, past, present, future, all linked together. Porque vivimos en los tres tiempos, pasado, presente, futuro, todos ligados. But this is just this. Pero esto es simplemente esto. The undisturbed, unbroken wholeness of the moment. La plenitud imperturbable y completa del Beyond momento, comparison. más allá de la comparación. If you look yourself again and again, you can see that this is the case. Si tú te miras a ti mismo una y otra vez, te vas a dar cuenta de que esto es así. Continuity in the object is continuity of the idea or the concept of the object. La continuidad del objeto es en realidad la continuidad del concepto, de la idea del objeto. Actually, there is no object. En realidad no hay ningún objeto. What you have is a showing. Lo que tú tienes es un mostrar. Or a hearing, or a smelling, or a tasting, or a touching. O un oler, o un saborear, o un tocar. O These un are the oír. direct revelation of experience. Estas son las revelaciones directas de la experiencia. This is the basis of meditation. Y esta es la base de la meditación. Stay with the freshness of what is arising. Quédate con la without covering it in your conceptualizing habituation. Quédate con la frescura de lo que surge sin encapsularla dentro de la conceptualización habitual. So we do the practice now. The white R in front of us in the space. Entonces vamos a hacer ahora la práctica. It's just hovering there, maybe about the size of a hand like that. About whatever. And surrounded by the colored light. And then we make the sound of R together. And with the ending of the third sound, the imagined white R and the colored light dissolves. And it's just only open. Entonces vamos a hacer la práctica. Nos imaginamos una A blanca delante de nosotros, más o menos del tamaño de un puño, rodeada de los 5 colores. Entonces cuando nos centramos en la A, hacemos los 3 sonidos, y cuando termina el último nos imaginamos que se disuelve en la vacuidad. We do this and we sit for maybe 5-10 minutes, quite short time. Y entonces hacemos esto y nos quedamos sentados pues un tiempo corto de 5 o 10 minutos. Okay. So many different experiences arise. Entonces surgen muchas experiencias diferentes. We want to be equally welcoming to any experience. Y queremos darle la bienvenida igualmente a todas las experiencias. We all have long habits of organizing phenomena into hierarchies of value.
Todos tenemos pues grandes hábitos de organizar las experiencias en jerarquías de valor and attributing some essential value or worth. This is good, this is bad, and so on. y atribuir valor esencial o interno de esto es bueno, esto es malo. So this is a very different attitude. This is everything is welcome as it is. Y esto es una actitud muy diferente de la que todo se le da la bienvenida tal cual es. And there is a double movement here, Y aquí hay un movimiento doble, because I can only experience how it is if I give an open welcome. en el que yo solo puedo experimentar cómo es si yo tengo una Because bienvenida if I'm abierta. going to evaluate what is occurring, Porque si yo voy a evaluar lo que sucede, then as we were just looking with the example of the tree, entonces exactamente igual que veíamos con el ejemplo del árbol, what I'm evaluating is my own conceptual interpretation of lo, the thought or feeling or memory. lo que yo estoy evaluando es mi propia interpretación conceptual del pensamiento o del recuerdo. What is arising is appearance and emptiness Lo que in a field surge, of clarity and emptiness. lo que surge es apariencia y vacuidad en un campo de claridad y vacuidad. Nothing is occurring No ocurre nada except the illusion of something which is inseparable from nothing. salvo la ilusión de un algo que es inseparable de un So nada. as soon as you start to try to work out what this is and what it means and what I could do with it, Entonces, en el momento en que tú you have a empiezas, selective attention. en el momento en que tú empiezas a intentar averiguar qué es lo que está pasando y es lo que significa y todo eso, pues ya tienes atención selectiva. And we have to remember that Rigpa awareness is inclusive. Everything is within this space of illumination. Y tenemos que recordar que Rigpa, presencia, es inclusiva, todo está dentro de este espacio de iluminación. So this is a strange fact of our life. Y entonces este es un factor extraño en nuestra vida. Everything arrives at once. Todo surge a la vez. If I turn my head and look out my window, I see trees blowing in the wind, cars, lampposts, many things. Si yo giro mi cabeza y miro por la ventana, yo veo árboles que soplan al viento, farolas, casas, todo. Or rather, that is a description of what I see. Aunque eso es una descripción de lo que yo veo. What I actually see are patterns of light. Lo que yo veo en realidad es patrones de And this luz. all arrives at once. Y todo esto surge a la vez. It is my own mental processing that attributes names, functions, values, and so on. Es mi propio procesamiento mental lo que coloca y atribuye nombres, valor, cualidades y demás. So that's why we want to release ourselves from the mental activity Por eso es por lo que queremos liberarnos de la actividad mental, which within duality appears to be the function of linking. que dentro de la dualidad parece que tiene la función de ligar, de unir. When we pay attention to something, when we identify it, this focusing of our mental energy onto the object, as it were, seems to join our life energy with it. Cuando nosotros identificamos algo, cuando nosotros identificamos un objeto, esta atención selectiva hacia él, hacia ese, se podría decir, objeto, pues intensifica nuestra relación con él. But from the point of view of the practice, everything which arises is already on the inside. It is already our experience.
Pero desde el punto de vista de la práctica, todo lo que surge, surge dentro, todo lo que surge es experiencia. So when I'm trying to work out what it is, Entonces, cuando yo estoy intentando averiguar qué es, it is this mental effort which is obscuring how it is. es este esfuerzo mental el que oscurece cómo es. I don't need to know what it is, Yo no necesito saber qué es, but it helps if I know how it is. pero ayuda si yo sé cómo es. Because if I'm working with circumstances, Porque si yo estoy trabajando con las circunstancias, I have to be close to the actual presenting of the patterning of phenomena. yo tengo que estar cerca de la presentación real de los fenómenos. That is to say, that the bright awareness is unimpeded in its movement of allowing the shimmering qualities of our sensory appreciation. Es decir, que la cualidad resplandeciente de nuestra presencia no tiene obstáculos en apreciar Yeah, surely. las So the cualidades mind, our resplandecientes de awareness, los which is objetos. open and very bright and illuminating, Es decir, la mente, la presencia que es resplandeciente y brillante en su aspecto becomes the iluminador, arena within which we have the shimmering presencing of the movement of sensory experience. se convierte en el escenario de donde brilla las experiencias de nuestra, donde brillan las experiencias sensoriales. So we have this third bardo. Now, Entonces, when the bardo of mental stability is arising for me, y entonces ahora tenemos el tercer bardo. Dice, ay, ahora que el bardo de la estabilidad mental surge para mí, and he says, I must abandon all the different forms of vacillating confusion. dice, debo abandonar todas las diferentes formas de confusión vacilante And keep to the unwavering, ungrasping openness free of all limits. y mantenerme en la apertura inquebrantable que no se aferra y está libre de todo límite. So, mental stability here is not it's not like trying to pay attention. It's not like doing an exercise in mindfulness. Estabilidad mental aquí no es como intentar prestar atención, no tiene que ver con esto del mindfulness, de la atención plena. It's like I was describing for the sound. It is releasing of involvement. Es como describía con la A blanca, es el liberar toda involucración, el soltar toda involucración. For example, we say that the ground of the mind is space. Por ejemplo, decimos que la base de la mente es espacio. Now, close to space is wind or Pero air. cerca del espacio está el viento, el aire. When there is no movement, the air becomes still. Cuando no hay movimiento, el aire se vuelve quieto. If I move my hand around, I feel the air moving and it touches the skin on my face. Si yo muevo mi mano, pues eso hace mover el aire y entonces ese aire toca la piel de mi cara. In the same way, when the mind is moving and you're involved in the thoughts, it agitates the basic energy, which then seems to consolidate as something happening. Del mismo manera, cuando la mente está moviéndose, la energía de esa mente pues agita la base de algo y parece que eso hace que se consolide algo. So he says there are many kinds of movement of the mind.
Y entonces dice, hay un montón de tipos de movimiento de la mente. Some of these we will think of as being very wonderful, very useful. Algunos de ellos, pues vamos a pensar que son muy maravillosos, que son muy útiles. For example, if you have to have an operation, Por ejemplo, si te tienen que hacer una operación, you're hopeful that the surgeon is not distracted tú esperas que el and cirujano that pues no the se distraiga, anesthetist is not dreaming of their summer holidays, but it's monitoring the dials. y que el anestesista pues no esté con una ensoñación sobre sus vacaciones de verano, sino que esté atento But of course, from the a las point of view of pantallas. meditation, even although the focused attention of these medical professionals is ethical and helpful, it is also a distraction from the openness of the mind. Pero cuando estamos en la meditación, aunque esta atención focalizada de los médicos es útil y es práctica, pero también nos hace olvidar la apertura de la base. Nos hace no darnos cuenta de esa apertura de la base. People die all the time. La gente muere todo el tiempo. People die from heart attacks, in car crashes, in war. La gente muere de ataques al corazón, de accidentes de coche, en la guerra. So if they die due to the distraction of the surgeon, does it matter? Entonces, si muere por la distracción del cirujano, ¿importa? Why should I bother? ¿Por qué me molestaría a mí eso? But it's my mother. My Pero mother has been killed by this doctor. es mi madre. Este médico ha matado a mi madre. What is the question here? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Is the cause of my distress the death of a person or the death of my mother? Entonces, ¿la causa de mi malestar es la muerte de una persona o la muerte de mi madre? So my philosophical equanimity, death happens everywhere, is disturbed by the thought that it's my mother who has Entonces, died and been killed by someone else. entonces, la ecuanimidad filosófica de no estar, de no ser perturbado por la muerte de una persona, está zarandeada por el hecho de que quien ha muerto es mi madre y la ha matado un médico, la ha matado un In cirujano. relative truth, in duality, we cannot escape the attribution of differential value. En la verdad relativa, en la dualidad, no podemos Maybe escapar del valor atribucional. frozen. Vaya. Yeah, frozen. Okay. So I'm saying in relative truth, in duality, we cannot escape from the attribution of value. Entonces estaba diciendo que en la verdad relativa, en la dualidad, no podemos escapar al valor atribucional. And because of this, many different kinds of distraction will arise. Y por ello van a surgir muchos tipos de distracciones. If somebody follows football, Si alguien es seguidor del fútbol, then they will usually say a good football match is one where a lot is happening. entonces se podría decir, él podría decir, pues un buen partido es un partido en el que pasan muchas cosas. It was very exciting because I didn't know what was going to happen. Era excitante porque I was on the edge of my seat, so aroused. no se sabía lo que podía pasar. Yo estaba en el borde de mi silla, muy For the exaltado. football fan, they wouldn't agree that they were distracted. El seguidor del fútbol pues no estaría de acuerdo si le dices, tú estás distraído. They feel very present, very alive, very connected. Se sienten muy presentes, muy vivos, muy conectados.
So here it's talking about something very different. Entonces, aquí está hablando de una cosa muy diferente. Distraction means to lose the integrity of emptiness and experience. Distracción lo que significa es perder la integridad de vacuidad y experiencia. The football fan is over tilted towards appearance. El seguidor de fútbol está sobreinclinado hacia la apariencia. And because of that, winning and losing become very different. Y por eso, perder o ganar es algo muy diferente. But if we retilt a little bit to more emptiness, then we see, oh, winning and losing comes and goes. It's just movements of pattern. Pero si nosotros reinclinamos, reequilibramos un poquito más hacia la vacuidad, pues nos damos cuenta de que perder o ganar pasa todo el rato, va y viene y tiene menos So the importancia. basis of abandoning all the different forms of vacillating confusion is equanimity. Y entonces la base para abandonar todas las diferentes formas de confusión vacilante es la ecuanimidad. To see in an instant when something is important, it is important for me. El ver en un instante que cuando algo es importante para mí. It is not inherently important. No es inherentemente importante, It is situationally important. es situacionalmente importante. That is to say, the importance lies in the connectivity between the subject and the object. Es decir, la importancia descansa en la conexión entre sujeto So, as it y says in many objeto. of the Tibetan texts, you have to cut the root of attachment. Es decir, como se dice en muchos textos tibetanos, tienes que cortar la raíz del apego. That root of attachment is the separation of subject and object as if they were two different entities. Y esa raíz del apego es la separación de sujeto y objeto como si fuesen dos entidades diferentes. Subject and object arise together as the energy of the mind. Sujeto y objeto surgen juntos como la energía de la mente. I am the subject momentarily. Yo soy el sujeto momentáneamente. Subjectivity is a particular flavor or patterning or shaping of the energy of how I manifest. La subjetividad es el sabor o la cualidad concreta, particular de cómo yo me manifiesto en It este is momento not particular. my true existence. No es mi existencia verdadera. It's not who I really am. No es quien yo soy de verdad. It is a patterning of connectivity between a dyad which has never been separated. Es un patrón de conectividad entre una diada que nunca ha estado separada. Subject and object arise together. Sujeto y objeto surgen juntos. So something moves and you respond when you're in your sitting practice. Y entonces algo se mueve y tú respondes cuando estás en tu práctica sentado. Two movements, Dos movimientos and they're gone. y se van. What did I do? ¿Y qué es lo que hice? Now you make it thicker. Ahora ya lo estás It's expresando. gone. Se fue, But I got lost. pero me perdí. You're making yourself lost now by thinking that you got lost then. Pues tú te estás haciendo perder, tú te estás perdiendo ahora pensando que es que te perdiste entonces. Whether what arises seems good or bad, awake or asleep, selfish or generous, it is illusion. Entonces, tanto si lo que surge parece bueno o malo, despierto o dormido,
es ilusión, es ilusorio. The mind is as it is. La mente es como es, It is not my mind. no es mi mente. I am not the owner of my mind or the boss of my mind. Yo no soy el dueño de mi mente ni el jefe de mi mente. What I call I, is Yo, lo que yo a llamo yo, deluding separation of a stream of energy moving through the mind so that it appears to be something separate and autonomous, I, eh, me, myself. lo que yo llamo yo es una corriente engañada de separación del todo, que yo, a esa corriente yo la llamo yo, que aparentemente está separada y la llamo yo. So he's saying in the next line, keep in the state of, or keep open to, the state which is free of all limits. Y dice en la siguiente línea, dice, mantenerme en la apertura que está libre de todo límite. La apertura inquebrantable que no se aferra, que está libre de This todo límite. state is unwavering. Y esta apertura es inquebrantable. This means it is the mind settled in itself. Eso lo que significa es que la mente está asentada en sí misma, Not going after anything else, que no va persiguiendo ninguna otra cosa, satisfied, complete in itself. satisfecha, completa en sí misma. A bit like in a summer evening in some countries, you can see the fireflies dancing in the evening air. Un poco como en las noches de verano de países cálidos, tú puedes ver las luciérnagas que van volando por el aire. There's no need to try to catch them. No hay ninguna necesidad de intentar atraparlas. Part of their beauty is that they move in different ways. Aparte de su belleza, es que se mueven de modos diferentes. You sit quietly and you watch their movement. Tú te sientas calladamente y observas su movimiento. So this unwavering state in the mind is open and moving in that space of openness, all kind of things come and go. Y entonces este aspecto inquebrantable de la mente, o sea, este aspecto de la apertura es inquebrantable porque no se mueve Then, aunque haya fenómenos when que vayan you y vengan. come into the post-meditation experience Y entonces cuando tú and you llegas, start to move in relation to other appearances, y entonces cuando tú llegas a la post-meditación y empiezas a ponerte en relación con las diferentes experiencias if del you mundo, maintain the clarity that I am the appearance of emptiness, y tú mantienes la claridad de que yo soy la apariencia de la vacuidad, the kettle is the appearance of emptiness, la tetera es la apariencia de la vacuidad, the teacup is the appearance of emptiness, la tacita de té es la apariencia de la vacuidad, then each aspect is precisely itself without being anything at all. entonces cada aspecto es precisamente él mismo sin ser nada en absoluto. Then, in the manner of a dream, you boil the water and make some tea. Y entonces en la manera de un sueño, tú hierves agua y haces té. So in Tibetan it says "zin me," no, without grasping. Y en tibetano se dice zinme, es decir, sin aferrarse. Without grasping doesn't mean that you have to put your hands in your pocket. Sin aferrarse no quiere decir que tú tengas que poner tus manos en tus bolsillos. To make the tea, your hands have to do many different tasks. Para hacer el té, tus manos tienen que hacer un montón de tareas. Your hand moves according to the weight of the water in the kettle. Tu
Tu mano se mueve de acuerdo con el peso del agua What you experience is en la arm, tetera. hand, kettle. Lo que tú experimentas es brazo, mano, If it's tetera. heavy, then you have to tense the muscles more. Si es pesada, pues tú tienes que tensar los músculos un poquito más. This is the dependent origination of the patternings of illusion. Y esta es la originación dependiente de los patrones de ilusión. To add on to the discourse of grasping and saying, I am making the tea. Añadir a eso el discurso de la dualidad y decir, yo I estoy will make haciendo you a el cup té, of tea. yo voy a hacerte a ti una taza de té. I will do this for you. Yo haré esto para ti. This is too heavy. Esto es demasiado pesado. It's an unnecessary solidification of a linked, beautiful melodic interaction. Es una intensificación innecesaria de una modificación melódica. And the freedom from grasping is not something you have to struggle for. It is inherent in not wavering from the ground. Y la liberación del aferramiento no es algo que por lo que tú tengas que luchar, sino que es inherente a ella. This is at the heart of all the different texts that some of us have looked at together now for many years. Y esto está en el corazón de un montón de textos que muchos de nosotros hemos estado viendo durante The tantos central años. point is the ground. El punto central es la base. The ground and source of everything is not a thing. La base, fuente de todo, no es una cosa. And because the ground is not a thing, what arises within the ground or from the ground or with the ground is also not a thing. Y entonces lo que surge de la base, que no es una cosa, lo que surge en ella o con ella o como ella, no es tampoco una cosa. Not being a thing, No ser una cosa, how can I be slotted into polarities of complete or incomplete? entonces, ¿cómo se me puede colocar, al no ser una cosa, cómo se me puede colocar en las polaridades de ser So, for completo o example, today incompleto? we have a translation into Portuguese, Spanish, German, Polish. Por ejemplo, hoy tenemos traducción a portugués, español, alemán, polaco. Poor James, he is incomplete because he doesn't know these languages. Pobre James, porque él no habla estos idiomas. But James is completely James in just knowing English. Pero James es completamente James al saber I inglés. am the perfect accomplishment of English only James. Yo soy el logro perfecto de el James que solo sabe inglés. But if I conceptualize myself as a thing, Pero si yo me conceptualizo a mí mismo como una cosa, and then I compare myself to other people and think, oh my God, they speak 4 languages, look how accomplished they are. y yo me comparo con otras personas y digo, oh Dios mío, mira cuántos logros tienen, hablan 4 idiomas. If only I was like that, Si yo pudiese ser así, then I would be complete. entonces yo sería completo. So now I must get a grammar book and some tapes and add German onto James. Y entonces ahora yo tengo que conseguir libros de gramática y unas cuantas cintas y añadir un idioma sobre James. So is James plus German a more complete James? Y entonces es James más alemán, un James más In completo. this world, we are all little small fragments. En este mundo todos somos pequeñitos fragmentos. There's so much we don't know. Hay tanto que no sabemos.
We are all ignorant of so many things. Todos ignoramos tantas cosas. Does that mean we are incomplete? ¿Significa eso que somos incompletos? The basis of completion is integrity with the ground. La base de la completación, de ser completo, es la Own integración mind con la is base. open and empty, infinite and unlimited from the very beginning. Mi propia mente es infinita y vacía desde el principio. Within this openness, moment by moment, there is just this. Y en esta apertura, a cada momento Experientially, es solamente just esto. this is all there is. Y entonces la experiencia de simplemente esto es todo lo que hay. And then just this, and just this, Y just luego this. simplemente esto y simplemente esto. It's completely open and completely full. Está completamente abierta y completamente llena. And within this, we move and talk and go to sleep and so on. Nosotros, y dentro de ella, nosotros nos movemos y hablamos y dormimos y vamos. When the movement of body, speech, and mind are inseparable from this field of clarity, which is inseparable from infinite openness, then we are complete. Cuando el movimiento de cuerpo, voz y Okay. mente es inseparable de Yeah, well, this is la the last claridad. sentence. So when the mind is open, Cuando la mente es abierta and there is the completion of this, y está la completación de esto, we are part of that complete justicness. somos parte de esa totalidad We're not completa. added De on from ese somewhere else. simplemente esto completo. No estamos añadiendo We are the ninguna otra cosa. emergence of a pattern within the clarity of justice, Somos el surgimiento de un patrón dentro de la which is emergencia de empty. simplemente esto, que es algo This vacío. is Sokpachembo. This is the infinite completion, Pues the great completion. esto es Okpachempo, esto es la gran completación. Great. Okay, so we have a break now for half an hour till 10 to. Vale, pues ahora vamos a tomarnos un descanso de media hora hasta las -10.